Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y antes de comenzar el tema, quiero especialmente agradecerles a todos la acogida que tuvo el episodio anterior, el que publicamos el lunes, sobre el discurso y sobre la premiación y los premios que ganó Bad Bunny en los Grammy, pero sobre todo sobre las repercusiones políticas de su discurso. Eh, con ello les reitero la invitación a que se sigan suscribiendo a este canal. Yo sé que a muchos de ustedes el algoritmo, por los temas que ustedes ven y otros canales que siguen, pues les recomienda nuestro podcast, pero a nosotros nos hace mucho bien. Yo no, como ustedes han visto, no tenemos aquí anuncios ni vendemos comercialmente este podcast. Nos hace mucho bien que ustedes se suscriban a él para que la comunidad de YouTube siga creciendo. Igual a los que nos ven en otras plataformas como Spotify y Facebook, muchas gracias por el respaldo. Bueno, miren, hoy no voy a hablar de un chisme político ni de algún insulto entre políticos. No voy a hablar tampoco de Bad Bunny ni de... Ha levantado mucha discusión una columna que sobre ese tema me publica el miércoles el periódico El Nuevo Día. Pues porque yo hago un argumento allí sobre la nueva dimensión de lo que quiere decir para él ser un americano. Ha levantado mucha discusión porque se está haciendo difícil a unos sectores políticos aceptar que Bad Bunny ha cambiado de opinión y ha cambiado de posición política en cuanto a Puerto Rico, pero no me voy por ahí. Simplemente les invito a que lean la columna. Quiero hoy trabajar un tema bien, para mí muy triste y muy difícil de conversar con ustedes, porque en los últimos meses hemos visto un surgimiento realmente de una gran cantidad de casos de maltrato de menores, de abandono de menores viviendo en condiciones infrahumanas, en casas que están obviamente no aptas para la crianza de niños. Y me ha llamado particularmente la atención tres casos específicos. Primero, el del niño de 5 años que fue asesinado por su propio padre en Caguas y que al parecer era una persona que consumía sustancias y que tenía problemas mentales, que terminó descuartizando a su propio hijo y que cuando fue arrestado dijo que era el diablo el que se había metido dentro de él. Bueno, al punto que el tribunal, luego de un análisis pericial, lo ha declarado incapaz para ser procesado en este momento. También me ha llamado mucho la atención el caso de dos menores en Gurabo viviendo entre excrementos de animales, en medio de la posesión de drogas y de armas largas, en una familia cuya madre ha levantado planteamientos y querellas sobre maltrato de género, o mejor dicho, violencia de género contra su pareja, que aparentemente es el padre de estas criaturas. Y en el día en que estoy grabando, estaba esperando allí en el estudio de Telenoticias en el Canal 2 para hacer mi segmento de análisis, cuando abrió la edición de las 4 de la tarde con una noticia de una mujer que llevó a sus dos niños de 11 y de 7 años, es decir, uno de ellos ya prácticamente en la preadolescencia y el otro ya en edad escolar, hasta la comandancia de la policía de Caguas, y allí los abandonó y dijo que no los quería. Y los dejó y se fue sin mayor información y sin mayor otra consideración. Todo esto es y ha sido parte de una visibilidad que tiene este tema y que ha tenido durante todo el año pasado y especialmente a finales del año pasado. En el mes de enero de 2026, el primer mes de este año que apenas va en el comienzo de su segundo mes, el Departamento de la Familia ha procesado 1.350
referidos de maltrato de menores. No quiere decir que todos terminan siendo maltrato, pero por lo menos la duda razonable y la denuncia de alguna otra agencia o de algún miembro de la comunidad de que puede existir un patrón de maltrato. Y la policía de Puerto Rico ha atendido el doble de incidentes que involucran el uso de la violencia o el maltrato de nuestros menores. Por lo cual, muchos expertos y peritos en la materia, trabajadores sociales que están especialmente dedicados a los temas de la niñez, han comenzado a levantar la alarma de que hay una emergencia en el país que tiene que tratarse como tal de maltrato de niños y niñas. Yo no sé cómo se compara y no quiero hacer una evaluación aquí pericial porque no soy trabajador social, pero a mí me parece que si en un mes llegan 1.300 referidos de maltrato de menores al Departamento de la Familia, eso es un número altísimo y es un número preocupante. Y puedo comprender por qué los expertos en la materia están llamando la atención al Estado para que se entienda que se está trabajando con un problema en particular. ¿Cuál puede ser el origen del maltrato? Puede ser muchísimo. Pueden ser los vicios, puede ser el ambiente en que se convive dentro de una cultura de narcotráfico, puede ser la marginalidad que produce la pobreza, puede ser el surgimiento también de unos problemas de salud mental, o puede ser sencillamente la descomposición social de estos tiempos, de hogares en los que está ausente el padre, hogares en los que alguno de los padres es un convicto y quedan a la tutela de otros familiares. Puede ser el resultado de todos estos factores en conjunto. Yo lo que sí sé, y por eso he traído el tema con ustedes, es que si usted a los 4, a los 5, a los 7, a los 10, a los 11 años ha vivido en un ambiente de maltrato, ya sea físico, ya sea psicológico, o sea inclusive de cuido, lo más seguro es que esa vida va a estar marcada para siempre, porque lo que nos ocurre a nosotros en los primeros 5, 6, 7 años de vida es lo que marca nuestro carácter y lo que va a marcar mucho, si no todo, nuestro comportamiento según vamos envejeciendo y según vamos creciendo. Y entonces, esos, esos menores maltratados de hoy van a ser en poco tiempo, en el caso de los que ya son adolescentes, van a ser padres y van a ser maltratantes porque no conocen otro contexto y porque tienden a repetir las experiencias que uno adquiere en su crianza. Es decir, nosotros cuando fuimos criados de una manera, tendemos a criar más o menos de la misma forma a nuestros hijos. Y entonces es un círculo vicioso de un patrón que se repite y que a mí me da la impresión de que estamos tomando a la ligera. La secretaria de la familia, por ejemplo, cuando fue preguntada sobre este surgimiento de casos en el mes de enero, su contestación fue que no había tantos casos más como en otros años, que el año pasado había sido igual, aunque no produjo la estadística de cuántos habían sido el año pasado, y que el problema era que ahora la prensa le está dando mayor visibilidad a esos casos. Yo no tengo la menor duda de que ahora hay una mayor cobertura de prensa porque la cobertura está complementada con, por ejemplo, las redes sociales, con, por ejemplo, la cobertura de medios independientes, periodísticos que ya no dependen de empresas, ni de periódicos, ni canales de televisión. Pero eso es bueno. Yo creo que peor sería, como parece implicar la declaración de la secretaria, que eso siempre ha ocurrido en Puerto Rico y que como antes no se veía, nadie se alarmaba. Bueno, quizás esa es una explicación de por qué hemos llegado a donde hemos llegado.
porque son no quizás meses, sino décadas de inacción. Pero la respuesta de la secretaria no es la adecuada, ni es tampoco la que se espera de la persona que tiene a su cargo la política pública social, que por las circunstancias de lo que está pasando en el Puerto Rico contemporáneo tiene dos extremos de víctimas que nos preocupan: los niños y los menores y las personas mayores, los adultos mayores, como le llaman ahora. Yo le digo, porque me parece que no es ningún problema decirle, ni es nada malo, los viejos. Y, y que usted reaccione diciendo, bueno, esta es la misma cantidad de casos que ha habido en el pasado, y es que la prensa ahora los está visibilizando. Pues si la prensa los está visibilizando, es bueno porque se crea una presión social y una preocupación social que va a obligar o debe obligar a ese gobierno, a este y a todos los gobiernos, a proveer soluciones de política pública. Entonces, la otra cosa que me consterna, y perdonen que se los diga de esta forma, que a mí me parece una falta de respeto a los puertorriqueños de todas las extracciones, es que la reacción de los políticos sea convocar a una cumbre. El Senado de Puerto Rico ha convocado para finales de esta semana una cumbre para hablar de los protocolos y para hablar de la problemática y para escuchar a los expertos. Mire, estamos hasta aquí en Puerto Rico de las cumbres y de las discusiones entre expertos. Si hay algo que abunda en Puerto Rico sobre nuestros problemas de toda índole, es la discusión. Todo el mundo hace una cumbre, todo el mundo habla y habla y habla y habla, todo el mundo examina los protocolos, todo el mundo examina los planes de acción, todo el mundo tiene una preocupación sobre los recursos y nadie hace nada. No necesitamos otra cumbre, y mucho menos en el Senado, para atender el problema de violencia y de maltrato contra nuestra niñez. ¿Saben lo que necesitamos? Un Senado que tome el toro por los cuernos y que si el Ejecutivo no hace nada o no tiene urgencia, porque para la secretaria le parece que es la prensa que le está dando demasiada visibilidad al problema, pues entonces, en vez de estar repartiéndose 550 millones de dólares en una dádiva contributiva para comprar votos en un año en algo que no es ni repetible y no sabemos ni siquiera si la Junta lo va a aprobar, y si sobra el dinero para enmendar el presupuesto de Puerto Rico, para añadirle 500 millones de dólares para devolvérselo a los contribuyentes, tiene que sobrar suficiente dinero para contratar trabajadores sociales, para darle a las organizaciones sin fines de lucro que atienden a los niños maltratados los recursos necesarios para poder hacerse cargo de estos casos. Y tiene que haber también eh, dársele a los municipios que están bregando directamente con el problema en las comunidades los recursos para que puedan intervenir antes de que se convierta en otra muerte, en otra circunstancia infrahumana de convivencia, porque en los pueblos todo el mundo sabe dónde están los problemas. En los residenciales públicos la gente sabe dónde están los niños durmiendo junto a las armas largas. En los barrios todo el mundo sabe dónde está la casa donde los niños duermen entre excremento de gato. Entonces, lo único que hay que hacer es llegar e intervenir. Y para eso hay hace mucho tiempo protocolos, para eso hace mucho tiempo que hay leyes, para eso hace mucho tiempo que hay programas de gobierno. Lo que hay es que implementarlo con la asignación de recursos, seguir hablando sobre el tema y seguir dándole discusión. No lo va a resolver porque, como dijo en un artículo en el periódico El Nuevo Día la ex secretaria de la familia, Cieny Rodríguez, el proceso al que todo el mundo recurre porque suena más intelectualmente poderoso es el recurso de que todo esto requiere educación y todo esto requiere el que se intervenga y se adiestre y se conciencie a los padres. Mire, eso si se pudiera hacer y si hubiera los recursos, que no los hay,
toma un tiempo enorme cambiar la mentalidad, cambiar los patrones de uso y de costumbre y cambiar las circunstancias que hace que alguien se meta en el narcotráfico, que alguien trabaje en el punto, que alguien se prostituya mientras deja a los niños en la casa solos o se va a beber con sus amigos y llega borracha a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana y los niños están abandonados en la casa. Eso toma años, porque esas personas que hacen eso son ya posiblemente irrehabilitables y por lo tanto hay que asignarle recursos de urgencia para intervenir con el problema. Mientras se invierte, obviamente, no solamente en los currículos escolares, sino en programas para también tratar de intervenir con la mentalidad de estas personas. Y yo no veo, francamente, esa urgencia. Pero tengo que decirlo porque creo que es parte de lo que ha ocurrido aquí. Los casos siguen surgiendo diariamente. Todos los días tenemos 1, 2 y hasta 3 casos que obviamente ahora llegan a los medios de comunicación más fácil que antes. Y eso ha obligado, en el día que estoy hablando con ustedes, a la gobernadora Jennifer González a desautorizar, sin decirlo, pero haciéndolo, a su secretaria de la familia, a reconocer que hay una emergencia y que hay un problema grave y a decir que se tiene que actuar con urgencia. Claro que sacó la excusa de que no es que el gobierno no lo esté haciendo, sino que lo están haciendo, pero que el problema sigue creciendo, pero tuvo que reaccionar desautorizando a una funcionaria que, aunque es la secretaria, piensa como una burócrata de escritorio, o por lo menos se expresa como una burócrata de escritorio. Y quizás eso logre por el momento una reacción. Creo que si no lo seguimos discutiendo ustedes y yo y otros en los medios de comunicación, no se va a generar la presión necesaria para que toda esa habladuría y todas esas cumbres y toda esa discusión se convierta en acción. Y creo también que ese, si no es el problema más agudo que tiene nuestra sociedad, yo creo que lo es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad puertorriqueña. Y por eso no podemos seguir, y perdónenme porque me, me emociono, me agito, no podemos seguir barriéndolo debajo de la alfombra. No podemos seguir aguantando que los políticos sigan discutiéndolo y que una secretaria de gobierno diga que como no hay aumento de casos, no hay ninguna emergencia. Tenemos que actuar y parte de actuar es ejercer presión. Y el que no pueda aguantar la presión, que se salga. Seguimos mañana.